Buenas noches, hermana Hilde y hermana Elcita, Dios le bendiga. Saludos a mis hermanos que están conectándose. Un saludo muy especial y un abrazo en este momento en el que, bueno, también estaba leyendo algunos de los comentarios ahí por el grupo de WhatsApp, recordando a nuestra hermana Andreita, quien hoy fue llamada a su morada celestial, ¿verdad? Bueno, ciertamente hay tristeza, hay nostalgia, ¿verdad? De que, eh, bueno, haya terminado ya su labor nuestra hermana en este mundo y ahora solamente esté aguardando el momento en el cual el Señor la resucite, esperando ya la resurrección. Pero a pesar de todo ello le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su ejemplo de fe, su ejemplo de amor, de mansedumbre, su ejemplo de templanza que siempre vimos en ella, y eso deja para nosotros mucho testimonio, ¿no? Mucho testimonio, mucha enseñanza, y le damos gracias a Dios por ello, porque en parte también después de todas las cosas que le tocaron vivir, algunas muy duras, muy difíciles, como su viudez, incluso también, ¿verdad?, la pérdida de su hija Mari, cosas muy difíciles, muy duras, dificultades que, bueno, en algún momento ella me platicó, situaciones muy duras, angustias, verdaderas angustias que ella vivía, que vivió durante mucho tiempo. Pues hoy nuestra hermana ya descansa, ¿no? Y le damos gracias a Dios por su vida. Estamos tristes por su partida, pero también estamos contentos porque ya, al igual que los demás santos que han terminado su labor, su trabajo en esta vida, están en presencia del Señor. Y está ahora en presencia de nuestro Señor, solamente esperando la final trompeta. Y le damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias a Dios. Y bueno, qué cantos no nos recordarían tanto a ella como a nuestra hermana Elcita, y todos nuestros demás hermanos. No quisiera olvidar a algunos de ellos, porque algunos me han tocado a mí, que en este tiempo, mientras he estado pastoreando, que han partido con el Señor, pero también muchos otros que no me tocaron mientras yo estaba pastoreando aquí, pero sí nos tocó conocerlos, ya están con el Señor. Y todos estos himnos, ¿verdad?, nos vienen, con todos estos himnos que hace un momento entonamos, nos vienen recuerdos del compañerismo, de la comunión cristiana que vivimos en tiempos pasados. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están esperando la final trompeta. Y bueno, así como ese canto decía al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando sus grandezas, ¿verdad? Y en ese momento nuestra hermana ya está descansando en el Señor. Gloria a Dios por ello. Vamos a meditar en este momento en la palabra. Creo que siempre es bueno meditar y reflexionar en la palabra. Es muy importante reflexionar en la bendita palabra del Señor, porque recibimos ánimo, porque también somos confrontados, somos edificados, consolados. También nos ayudan a poner nuestros pies sobre la tierra, en el sentido de que hay momentos en los cuales la desesperanza, la aflicción nos nublan la vista espiritual para reconocer, para entender, para percibir en quién hemos creído,
y la necesidad de seguir fervientes y perseverantes en la fe. Amén. Buenas noches, hermana Elvis. Y bueno, dice la palabra del Señor, le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro 5, el verso número 6 y 7. Vamos a iniciar con estos dos versículos. Primeramente esos dos versículos. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7 y después vamos a estar leyendo los siguientes versículos del 8 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Creo que hay un problema que el ser humano está viviendo mucho en estos tiempos, y es su incapacidad de percibir lo limitado que somos, cómo todo termina, la juventud se acaba, la vida se acaba, estamos viviendo en momentos, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Vamos sabiendo cada día, ¿verdad?, de personas que han terminado ya su labor en este mundo. No solamente de las cuales tal vez nos esperaríamos que así sucediera en breve, dada la edad, dada a veces la condición en cuanto a salud, dado diversos motivos, ¿no?, que tal vez nos permiten tal vez entender que nuestra vida ya está próxima a terminar, sino que también nos damos cuenta de la pérdida de la vida de personas que no nos esperaríamos que así fuera. Y ante la brevedad de la vida, yo creo que una actitud responsable y sabia que debemos tener como cristianos es la humildad. Yo creo que es muy importante en la vida del cristiano aprender a humillarnos. Y es que humillarnos siempre se ve como un acto injusto, porque pensamos que nadie debe estar por encima de nosotros. Tenemos un problema desde muy temprana edad, tenemos problema con las figuras de autoridad, ¿no? Tenemos un problema con el obedecer a los padres, que es nuestra primer figura de autoridad. Pasamos de la autoridad en casa a la autoridad en la escuela. Empieza a haber problemas también. Muchas veces en estos tiempos, no sé si se hayan dado cuenta, pero muy constantemente vemos noticias, notas periodísticas en relación a una falta de sometimiento a la autoridad académica, a una falta de respeto a la autoridad académica, los maestros, a los docentes, por parte de los alumnos. Antes había un respeto, había el entendimiento, ¿verdad?, de parte de los padres y de los alumnos, y por tanto había respeto de los padres hacia los maestros. Se inculcaba a los alumnos, a los hijos, siendo alumnos de los maestros, a respetar la figura de autoridad en la escuela, que hoy estamos viendo cada vez más decadente. Y lo vemos más decadente en ese ámbito, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito también laboral.
porque hay una desesperación constante, un deseo constante de querer de manera pronta, de manera inmediata, los beneficios de romper las ligaduras de la autoridad. Y esta tentación es tan antigua como el mismo ser humano, como la vida humana. Somos tentados constantemente, hermanos, a romper las ligaduras, romper esa figura de autoridad, porque lo vemos como una limitante. Muchas veces lo vemos como algo que estorba a la libertad, cuando la verdadera libertad es estar sometido a Dios, es estar sometido a las figuras de autoridad que Dios ha puesto, ¿no? Creo que ya en algún momento les hemos explicado que directamente Dios no pone a los gobernantes, si en todo caso no votaríamos. Directamente no, o particularmente no, pero de manera general el orden es una figura, es parte del carácter de Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó, Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces el Espíritu empezó a obrar sobre la faz de las aguas y empezó la obra creativa. Empezó a obrar de tal manera que empezó a traer orden. Y entonces Dios de manera general permite el orden distinto de los distintos gobiernos en el mundo, y sea en el lugar donde nos haya tocado estar, donde nos haya tocado vivir, nos corresponde ahora sujetarnos al orden que se ha puesto por Dios. Y esto es algo que constantemente la Biblia nos enseña, constantemente la Escritura nos enseña, la importancia de actuar con humildad. Y el verso 6 por eso dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mire, aquí hay dos tiempos, que es el activo y el pasivo. Y hablando del activo dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué decimos activo? Porque me toca a mí humillarme. Y el segundo tiempo, que es el pasivo, que es la exaltación, no es, y ustedes exáltense, dice, para que cuando fuere tiempo, Él los exalte. Hay algo que me corresponde hacer a mí, y hay algo que le corresponde hacer a Dios. A mí me corresponde humillarme, sujetarme, someterme al gobierno de Dios, y a Dios en su tiempo le corresponde exaltarme. Eso lo vimos desde el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Me encanta ese himno, es un himno, que aparece en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, acerca de la humillación del Señor Jesucristo, que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, ¿verdad? También se fue a la muerte, y la muerte de cruz. Y después de que fue a la muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Se exaltó Jesús, se resucitó a sí mismo Jesús. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hay una actitud activa, hay un tiempo activo al cual el Señor nos invita, es humillarnos. A nosotros nos compete, nos invita el Señor a humillarnos. Y eso lo va a ver usted siempre.
aquel versículo tan a veces utilizado para hacer mención de la oración, de confesión, dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud del creyente? Se cortó un momento. ¿Cuál es la actitud del cristiano? ¿Cuál es la actitud que debe tener el Hijo de Dios? Humillarse. Y la exaltación no le corresponde al cristiano. No le corresponde al Hijo de Dios. Esa le corresponde al Padre. Al Padre en su tiempo, cuando Él lo decida, cuando Él en su infinita sabiduría nos habrá de exaltar. Y si no nos exalta también, gloria a Dios. Y es que, hermanos, ciertamente la actitud de desear el reconocimiento es una actitud muy cansada. Es una actitud que cansa mucho. Es una actitud que debilita, que estresa, que agobia, que produce ansiedad. Dicen por ahí que la ansiedad es un exceso de futuro. Estás pensando, estás en demasía tratando de organizar tus movimientos, tus acciones. Estás tratando demasiado en tratar de organizar todo y controlarlo, cómo van a funcionar y resultar las cosas, que ya estás ansioso. Es como cuando usted pide un paquete, compra algo en una tienda y le va a llegar el paquete. Y le dan un número de guía. ¿Cuándo va a llegar? Le dan un número, un estimado de tiempo en el cual va a llegar ese paquete, ese aparato electrodoméstico, ese juego o cualquier cosa que usted esté esperando. Y le dan un tiempo de días hábiles en los cuales usted va a recibir. Y le dan un número de guía. Y usted, desde el primer día, aunque le digan que llega de 5 a 7 días hábiles, usted desde el primer día, usted ya está consultando por dónde va su paquete. Y el siguiente día vuelve a consultar. Y al tercer día vuelve a consultar. Y al cuarto día usted está consultando nuevamente ese número de guía. Y al quinto día, por cuanto le dijeron que de 5 a 7 días hábiles llegaba su paquete, usted ya lo está esperando. Y usted ve el progreso, ¿verdad? Del avance del paquete. Eso es ansiedad. Usted le dijeron de 5 a 7 días hábiles. Pero si usted pide el paquete y dice, bueno, habrá de llegar cuando tenga que llegar, si a los 7 días, entonces yo habré de consultar con el número de guía dónde viene y me aparece que me llegó y no me llegó, entonces sí me preocupo. Habré de preocuparme entonces. Mientras no. Mientras voy a esperar al término. La ansiedad es producida por ese deseo de controlar los sucesos, las acciones y los efectos, las causas y las reacciones, ¿verdad? Las acciones y las reacciones, las causas y los efectos, sobre todo, de lo que hacemos. Y hay cosas, hermanos, que no podemos tener control. Nuestra vida misma, lo vimos el domingo. El domingo vimos cómo se traduce en diferentes traducciones. Mateo capítulo 5, los últimos versículos dice, ¿acaso podéis, por mucho que se afanen, añadir a vuestra estatura un codo? Otra traducción dice, y la mayoría de las otras traducciones dan el sentido correcto de ese versículo. Dice, ¿acaso alguien puede añadir una hora a su vida? ¿Acaso alguien puede añadir una hora a su vida? No se le puede añadir una hora a la vida. No podemos tener más vida. Lo que podemos tener de alguna manera, hablando de esta vida natural, es conservar la que ya se nos dio. Es no ser negligentes con la que ya se nos dio. No ser temerarios con la que ya se nos dio. Pero añadir no. Todos tenemos un inicio y un final. Somos seres finitos. A eso se refiere con seres
finitos, limitados en todos los aspectos. Física, mental, en cuanto a cualquier aspecto natural, somos limitados. Pero hoy el mundo vive una extrema ansiedad. Le voy a platicar algo que me pasó días pasados. Empecé a notar algunas manchas en mi cuerpo, sobre todo en mis pies, manchas rojizas. No le hice mucho caso, pero ya en los últimos, hace una semana o dos, dije, bueno, ya me preocupó que estas manchitas, yo pensé que a lo mejor eran alguna picadura de algún animalito, pero empezaron a aparecerme ya arriba de la rodilla y no me había dado siempre me doy la tarea de investigar cuando se trata de otros a veces, pero cuando se trata de mí no le doy mucha importancia. Y empecé a investigar, también mi esposa se alertó un poquito, ya me quería mandar al dermatólogo, estábamos a punto de ir al dermatólogo. Y una probable causa de esas manchas es el estrés. Ha habido algunas preocupaciones que he tenido. Y entonces en ese momento dije, no puede ser que esté permitiendo que cosas en las cuales yo no puedo controlar o que tal vez en las cuales yo me tengo que ocupar, pero incluso aunque me ocupe y haga mi mayor esfuerzo por solucionarlas, por atenderlas, no puedo controlarlas, no puedo creer que esto me esté causando ansiedad. Nunca he sido muy ansioso, nunca he sido una persona muy estresada. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Ya. Como dicen los muchachos, ya va con eso. Hasta aquí. Y tengo una semana más o menos que me controlé. Dije, ¿sabes qué? Ya, tranquilo. Va a pasar lo que tenga que pasar. Haz lo que te toca. Va a pasar lo que tenga que pasar. Gracias a Dios las manchitas empezaron a desaparecer. Dicen que el estrés tiene que salir de alguna manera. A veces el estrés, hermanos, que es ansiedad, es un tipo de ansiedad, se manifiesta de muchas maneras. A veces a través del cuerpo, sale de alguna manera en el cuerpo, a través del insomnio, a través de la alimentación, incluso como comer mucho o no comer. Dice la Biblia, humíllense y Él los va a exaltar. Humíllense ante Dios y Dios los va a exaltar. Es decir, en una manera muy simple de entenderlo es, pongan su vida, hagan lo que le corresponde a ustedes, ocúpense, hagan lo que les corresponde, pero pongan sus esfuerzos, pongan su vida en las manos del Señor. Si ya han hecho lo que les corresponde, dejen los demás en las manos del Señor y el Señor tiene el control de las cosas. Tú no puedes resolver lo que está fuera de tus manos. Tú no puedes controlar lo que está fuera de tus manos. Y lo que produce ansiedad en nuestra vida es aquello que está fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. Y dice la palabra, echen toda su ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y más adelante, en los siguientes versículos, continúa hablando Pedro y dice, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo le voy a decir esto. ¿Cuál es la aflicción que usted está viviendo? ¿Cuál es la preocupación que usted esté viviendo? La sabiduría mexicana nos dice una cosa. No hay mal que dure 100 años. Yo lo veo aquí también.
los padecimientos que usted y yo podamos tener, aunque nos duran toda la vida, no son eternos. No son para siempre. Eso está diciendo Pedro. Dice, los mismos padecimientos no son para siempre. No son para toda la vida. Tienen un término. Son comparados con la eternidad, son momentáneos, hermanos. Dice, por eso, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Hermanos, tenemos que comparar nuestros padecimientos de esta vida con la gloria eterna, con la vida eterna en Cristo Jesús después de esta vida, y realmente no es nada. Realmente es muy breve, es pequeña. Pero tenemos que someternos, tenemos que humillarnos al Señor. Casi siempre, hermanos, o siempre nos vamos a dar cuenta que la solución a las aflicciones, a las angustias, a la tentación incluso, es humillarse ante Dios. Es humillarse ante Dios. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Humillarse a Dios es la respuesta a todas nuestras aflicciones en este mundo, espirituales, materiales, físicas e incluso emocionales. No quiero decir con ello que cuando nos humillamos incluso vamos a ser sanos, no siempre. Pero cuando nos humillamos ante Dios, reconocemos que Él tiene el control de todas las cosas, que Él nos ama y que ninguna cosa, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué debo estar ansioso? Como ese canto, ¿verdad? Que dice, ¿cómo podré estar triste? Sí, hay momentos en los cuales la angustia, ¿verdad?, nos oprime, nos respira cerca, al oído, la escasez, la falta de provisión, la falta de alimento, las deudas, los pagos, hablamos en términos materiales, económicos, pero esa es la enfermedad, a veces los problemas. Hay problemas que familiarmente vivimos durante años, hermanos. Y decimos, ¿cuándo se van a acabar esto? Y puede que el Señor en esta vida nos responda. Pero también puede que el Señor no nos responda. Recordemos a Daniel. Se enfrentaron al problema de que el rey Nabucodonosor había emitido un edicto de que todos debían arrodillarse y adorar a la imagen de Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera estaba advertido de que sería enviado al lago de fuego. Daniel y sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces ellos no se inclinaron ante la estatua, ¿verdad? Ese monumento, ese ídolo que Nabucodonosor había levantado. Y cuando les llaman y dicen, a ver, ustedes no se van a arrodillar, suena la trompeta y no se han arrodillado, suena la trompeta y ustedes no han adorado a la estatua. Y dice, no, sepa, oh rey, que no. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero también dicen, y aunque no nos libre, nosotros no nos vamos a arrodillar. Si ellos estaban convencidos de que Dios es verdadero, ellos adoraban al Dios verdadero y decían, Dios nos puede librar, pero aunque no nos libre, nosotros creemos en Dios. Y esa actitud debe tener el cristiano. El cristiano no puede decir, bueno, yo creo en Dios y me libra, pero si no me libra, tendré que mantenerme en la fe. Bueno, la actitud del cristiano es, bueno, Dios me puede librar, pero aunque no me libre, sé en quién he creído, sé en quién he confiado,
Aunque no me supla a veces, aunque no me rescate, aunque no me sane, sé quién he confiado. Porque eso es fe. Debemos tener fe como para entender que Dios puede responder a nuestras necesidades, como también Dios no puede responder a nuestras necesidades. Porque Él es soberano. Porque Él es justo. Y porque Él conoce lo que mejor nos conviene. Y tiene un plan para nosotros. Y a veces incluso, como dice también la palabra en Santiago, que nuestra fe es acrisolada. Humillarse es entender que Dios tiene un plan para nosotros y que no nos corresponde a nosotros exaltarnos, sino que a Él le corresponde exaltarnos cuando fuere tiempo. Dice, humillaos pues, y voy a repetir para terminar, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué puede ser la exaltación? Puede ser la sanidad, la respuesta a esa petición, la resolución de esos problemas familiares, la resolución de los problemas económicos. Tenemos que ser pacientes. Hace 2 días hablaba con un hermano de Rosita que hace unos días estuvo muy enfermo mi hermano, tuvo una infección muy fuerte en su estómago. Es un hermano ya de más de 70 años. El hermano Ángel nos ha visitado un par de veces aquí en el templo y mencionaba la angustia que le tocó vivir en todos estos momentos, cerca de una semana y media con esa infección, una deshidratación tremenda. Y decía mi hermano que en ese momento él le pedía solamente al Señor que le fortaleciera. Y no veía el momento en el cual esa infección terminara, pero él entendió que el Señor sabía sus tiempos, su momento. Y que si aún así él no era sano, él tardara en ser sano, podía creer que Dios en su infinito amor estaba con él y podía percibir su presencia. Hermanos, la vida de nosotros como cristianos a veces se trata de ello. A veces no nos toca ver una sanidad. A veces nos toca ver la mano expresa de Dios en nuestra vida, sanando nuestro cuerpo, resolviendo nuestras tribulaciones, nuestros problemas, salvándonos de la persecución, salvándonos del asedio del enemigo. Pero a veces también nos puede, en esta vida se nos permite ver a veces la enfermedad. Tal vez no hay una sanidad expresa, y eso no significa que Dios no nos ame. Y eso no significa que Dios diga, estás en pecado. Porque eso dijeron de Job, acuérdese. Pero Job era un hombre justo. Era un hombre que buscaba a Dios. Y él entendió que toda esa situación tuvo el propósito de que él conociera más a Dios. Tuvieron una entrega plena a Dios, más allá de las cosas materiales, más allá de la salud, más allá de la familia, más allá de todo aquello que es bueno, que nos gusta, que nos crea tantas satisfacciones. Dios está por encima de todo ello. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios. Y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo, no teman al que mata el cuerpo, sino tengan temor de aquel que puede echar su alma y destruir su alma en el infierno, en el lago de fuego. Y si nuestra vida, nuestra salvación es segura con Dios, por cuanto le hemos entregado nuestro ser a Él, por cuanto nos hemos entregado verdaderamente a Él, no debemos temer todo aquello malo que nos pueda acontecer. Dios es fiel. Hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Yo sé que tú has fortalecido la vida de cada uno de mis hermanos.
de tus hijos, tu especial tesoro, tu iglesia, Padre. Nos causa tristeza, nostalgia, Padre, ahora que ha partido tu hija Andrea. Sabemos que está en tu presencia. Sabemos que es incierto el momento en el cual también, para nosotros es incierto el momento en el cual seremos llamados a tu presencia. Pero sabemos también, Padre, que tú nos amas. Y nos gozamos con nuestra hermana que hoy ya está delante de ti, que ha levantado su mano y ha dicho presente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque también nos quedan muy lindos y bellos recuerdos de ella, Señor. Te pedimos que consueles a su familia, que consueles a su hijo, a sus nietas, a sus bisnietos, Señor, a los cuales ella tanto amaba. Padre, ayúdales, sé con ellos y sé con tu iglesia también, Señor. Nos gozamos en ti, Padre, y te alabamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. No baje la guardia. Estamos en contacto. El viernes, primeramente Dios, el estudio será a las 8 de la noche vía Zoom. Y el domingo a las 11 de la mañana nuestro culto y por la noche la liga de jóvenes. Dios les bendiga. Nos estamos viendo.